La historia que hará historia. Cuando las moscas se retiraron, llegaron las hadas que estaban esperando que se despejara el ambiente para entrar, y lo hicieron a lo grande. Enviaron primero una brisa cálida, revoltosa y juguetona, que levantó las hojas caídas en los suelos. Luego, los panaderos se desprendieron de los tallos y comenzaron a subir alto, cada vez más alto. Y allí, sentaditas en cada panadero, una hada de los más bellos colores, iridiscentes los más, sonreían triunfantes con el despliegue que habían logrado desatar. Al rato, el pueblo se llenó de risas que nadie sabía de dónde venían, excepto los perros, gatos, mariposas y pájaros del lugar, que estaban acostumbrados a interactuar con los seres mágicos. Eran las personas quienes estaban desconcertadas con el sonido de la risa que subía, bajaba y recorría las calles con la misma frescura y naturalidad que hace el viento en otoño y primavera. Claro que todos notaban que la brisa juguetona no podía ser, pero las personas no podían ver a las hadas. En cambio, sí las estaban oyendo. Oían risas que no sabían a quién pertenecían. Esta situación creó primero mucho desconcierto, asombro y enojo en los más rígidos y estructurados pobladores del pueblo. Los niños, por su parte, fueron víctimas del contagio que produce la risa intensa, profunda y sostenida. Y comenzaron por soltar unas risitas chiquititas, pero más se contenían, más ganas de reír a todo volumen les daba. Y eso hizo que se tentaran los jóvenes, las adolescentes, y quienes siguieron la cadena fueron los abuelos y abuelas por el solo hecho de que estaban cerca de sus nietos, la mayoría. Otros estaban en casa de sus amigos jubilados, pensionados o viejos amigos de toda la vida que se visitaban con asiduidad. Como sea, terminaron siendo parte de la cascada de risa que pasaba de hadas a niños y de niños a jóvenes y o a ancianos. Los que quedaban por fuera eran los adultos, especialmente madres y padres, que tenían que mantener sus puestos laborales, sus roles de padres serios, o que simplemente hacía rato ya no reían de nada. El caso es que las hadas estaban dispuestas a llevar esto hasta el fin. ¿Qué se creía la gente? ¿Por qué tenían ellas que vivir en esa mediocridad ambiental que venía empeorando año tras año? De ninguna manera iban a aceptar ellas que lo que ahora era el pueblo y antes había sido la bella pradera de la madera encantada se convirtiera en un abominable espacio de inhabitable oscuridad astral. Sucedía que la gente, a medida que dejaba atrás la infancia, la adolescencia y juventud, entraba en un patético estado de dormidera e incomunicación doble, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Quedaban totalmente desconectados, atrapados en un páramo mental que llenaban con noticias del diario, la radio o la televisión. Algunas novelas o programas cursis, vacíos de contenido, y creados todos por el grupo internacional Mediocrinal, un grupo que había ido ascendiendo a grandes pasos a costa de dejarse vaciar el alma, llenar los bolsillos e incorporar los nuevos mandamientos del sistema global. Los mandamientos eran estos: 1. Jamás pensarás por ti mismo. 2. Anularás instantáneamente todo atisbo de sentimiento, sea agradable o desagradable. 3.
Escaparás a cualquier insinuación de trato íntimo y cordial. 4. Dejarás a tus hijos solos la mayor cantidad de tiempo. 5. Tus hijos quedarán con una computadora o televisor encendido por horas. 6. Nada de juegos, paseos ni seres humanos que los cuiden, orienten ni protejan. 7. Promoverás la sexualidad de tus hijos desde el jardín de infantes. 8. Jamás crearás nada. Todo se compra o se copia. 9. Debes consumir todo lo que te propone el sistema para tu vida. Ropa, alimentos, remedios, entretenimientos y solo lo que dictamina la moda. 10. La felicidad no existe. Estos mandamientos se recitaban en la escuela desde primer grado hasta el final de la secundaria, y si alguien estudiaba una carrera terciaria o universitaria o tecnológica, debía rendir como fórmula de ingreso un examen que consistía en demostrar en una clase pública, televisada y transmitida en todos los canales estatales, porque ya no existían los privados y porque el Estado ahora era privado, los riesgos fatales de incumplir con los mandamientos. Así estaban las cosas en el mundo, el país y en el pueblo, cuando las hadas se hartaron de vivir en semejante desarmonía. Se pusieron de acuerdo con otros seres mágicos y comenzaron a poner en práctica su plan. La gente adulta, que ya no recordaba cómo reír como primera medida, se asustó. Creyó que los niños estaban siendo víctimas de alguna epidemia virósica y fueron rápidamente a las farmacias a comprarles el antídoto. No lo había. Estuvieron atentos a las noticias de los medios para dilucidar qué estaba pasando en el país, pero no hubo noticias sobre el tema de los movimientos espásticos de los niños, los jóvenes y de algunos casos aislados de ancianos que hacían la misma mímica que los niños. Pasaron más horas y la situación comenzaba a agravarse. Ahora todos los niños reían, todos. Y esto derivó en el acabose. El médico local tomó su vehículo para ir al pueblo más cercano a ver si había algún caso similar. Esta fue la oportunidad que aprovecharon los elfos para hacer su parte. Cada auto que partía del pueblo, en posible búsqueda de rescate, los elfos se aventaban hacia el parabrisa de los autos y comenzaban a bailar y hacer morisquetas, muecas, contorsiones, todas las piruetas que sabían hacer, hasta que lograban que los conductores en primera instancia se detuvieran y luego los hacían bajar con la idea de que podrían sacar a esos insectos, los elfos, de sus parabrisas. En el minuto que los conductores se apeaban de sus automóviles, los elfos comenzaban a danzar una antigua danza ritual élfica que produce encantamiento. El encantamiento consiste en hacer bailar y bailar a quien la escucha y presencia. Así, las salidas del pueblo quedaron interceptadas por los elfos y los conductores quedaron atrapados en las danzas rituales. Estas danzas, de más está decir que al cabo de un rato de bailarlas, producían un efecto catártico muy interesante. Quien la bailaba por más de 2 horas comenzaba a añorar antiguos estados del alma que, si bien no se recordaban, se intuía su falta. A las 4 horas de danzar se empezaba a desacartonar el pensamiento lineal, apareciendo algunos surcos de pensamientos libres. A las 7 horas de bailar en trance, el cuerpo se desentumecía y por los músculos fluía un estado de gran bienestar. A las 9 horas de danza ininterrumpida, aparecían espasmos musculares en la zona abdominal, pectoral y mandibular con un compromiso sonoro que en su conjunto se podría considerar risa. Este estado anormal desencajaba de tal modo a los conductores que no atinaban a
a nada. Y así seguían las cosas en las 4 carreteras de salida del pueblo, mientras que en las escuelas las maestras empezaban a experimentar náuseas, dolores de cabeza, de estómago, arritmia y todo tipo de malestar físico que los remedios tradicionales no conseguían atenuar. Eso hizo que las docentes se reúnan para pertrechar alguna salida alternativa al malestar. Esto no funcionó. Y no solo no funcionó, sino que en la reunión, al verse entre todas en semejante estado con las caras desencajadas y los cuerpos retorcidos, se les produjeron cambios paulatinos que las llevaron a reaccionar con espasmos musculares en la zona abdominal, pectoral y mandibular, con un compromiso sonoro que en su conjunto se podría considerar risa. En los clubes y otros establecimientos donde había niños, se repetía la misma situación. Los únicos lugares que no tuvieron esa experiencia fueron el banco, la comisaría y la parroquia, 3 lugares donde los niños del pueblo no asisten. Pasadas varias horas desde el inicio de esta invasión de las hadas y viendo que la desfragmentación se revertía, las ninfas aéreas pasaron a la segunda parte del plan, la atención. Los habitantes del pueblo estaban, como la mayoría de los pueblos y ciudades, dormidos, anestesiados bajo esos 10 mandamientos y carecían de las nociones de observación y atención. Pero las haditas estaban dispuestas a todo. Comenzaron a hacerse visibles de forma intermitente. Esto llamó tanto la atención de los adultos que se sucedieron unos cuantos accidentes callejeros y hogareños. Pero vamos, que unos cuantos es poquísimo. En todas las casas, calles e interiores de locales, restaurantes y donde quiera había algún adulto, las hadas hicieron sus mágicas apariciones y la gente se chocó, cayó, tropezó, chichoneó. Y esto fue tal sacudón a sus cabezas que la conciencia se les modificó. Empezaron por tener accesos de tos, luego hipo y por último espasmos musculares en la zona abdominal, pectoral y mandibular con un compromiso sonoro que en su conjunto se podría considerar risa. Pero, como todo no podía salir bien, hubo un extraño caso, que siempre los hay, lo sabemos, y fue el de un matrimonio joven que no tenía hijos y que vaya a saber por qué extraño motivo, desde que la brisa se levantó en el pueblo, comenzaron a pelearse entre ellos, enojarse, lastimarse, pegarse, y al estar muy mal heridos, se pusieron a gritar enajenados, hasta caer en un singular estado que desencadenó espasmos musculares en la zona abdominal, pectoral y mandibular con un compromiso sonoro que en su conjunto se podría considerar risa. Pasadas unas cuantas horas, la gente estaba desencajada, desacorazada, despejada, despabilada, como nunca antes lo había estado. Y estos espasmos musculares en la zona abdominal, pectoral y mandibular, con un compromiso sonoro que en su conjunto se podría considerar risa, les habían desenredado totalmente y para siempre la programación mental. Digamos, la nefasta programación mental que los consabidos 10 mandamientos les habían endurecido la vida. Los ancianos recordaron que antiguamente la gente tenía esos espasmos en momentos que las cosas que pasaban les daban bienestar. Bienestar. ¿Qué era eso exactamente? ¿Qué era ese movimiento corporal en realidad? ¿Servía para algo? ¿Tenía funcionalidad? Empezaban a cuestionarse algunos adultos y adultas.
empezaban a pensar independientemente. Empezaba a haber cambios. Las hadas, que seguían su plan al pie de la letra, comenzaron a sentir que el ambiente ya no era sólido, rígido, estructurado y opresor. Al menos no era más así. Igual tenían que seguir trabajando y fue entonces cuando decidieron hacer su aparición triunfal y permanente en todas partes a la vez. Grupos de 9 a 12 hadas se materializaban dejando ver primero sus alas y luego sus cabelleras, sus rostros con ojos multicolores y por último sus cuerpos completos. Ya no eran pequeñas, minúsculas viajeras de panaderos de diente de león. Ahora tenían el tamaño de las mujeres adultas y su belleza era tan deslumbrante y conmovedora que la gente se ponía a sacudir los hombros, emitir quejidos y de sus ojos salía algo o mucho de agua salada, algo que en su conjunto podía llamarse llanto. Esto pasó en los bancos, escuelas, el sanatorio, el hospital, la comisaría y dentro de las casas de familia, la plaza y la parroquia. Todo el pueblo adulto estaba en un estado alterado en medio del llanto. Este desencaje les llevó a poner la atención primero en sí mismos y luego en esas deslumbrantes figuras semitranslúcidas. Así, las hadas lograron su segundo objetivo, que los humanos se hicieran cargo de autodirigir la atención. Auto como capacidad de hacer por y para uno mismo, dirigir como acto de voluntad consciente. Ambas opciones daban a las personas la oportunidad, la gran oportunidad, de dejar de ser autómatas manejados por el grupo mediocrinal para empezar a ser seres despiertos, independientes, activos, capaces de sentir y expresarlo y con voluntad propia para elegir sus actos libremente. Todo esto llevaba por fin a este grupo humano a sintonizar con su naturaleza, a llevar la atención a lo real e importante de la vida, cada cual acorde a su esencia y su conexión con el entorno natural. Y, obviamente, todo llevaba irremediablemente a que el pueblo volviera a estar en armonía con todos, absolutamente todos, los seres que lo habitaban y también los que colindaban con él, animales, plantas, devas, la madre tierra, el padre sol y todos los espíritus de la naturaleza. Dicen que esta historia no es real. Algunos dicen eso. Los que contamos cuentos sabemos distinguir muy bien cuando algo es verdad o es cuento. De mi parte, como cuentacuentos, les aseguro que esta historia hará historia y se repetirá una y otra vez sin fin hasta que todos los pueblos, ciudades, países y naciones se despierten y vivamos todos en armonía, como nos lo merecemos, sin nadie que nos dirija la vida desde afuera, sino guiados en cada acto desde nuestro propio corazón.